La mayoría de la gente utiliza ChatGPT así. Lo abre, hace una pregunta, recibe una respuesta y lo cierra. Pero ChatGPT puede hacer muchísimo más. Por ejemplo, puede recordar cosas sobre ti, aunque abras una conversación completamente nueva. Puedes subir un documento entero. Puedes organizar diferentes trabajos dentro de proyectos. Y algunas de estas funciones están delante de nosotros, pero muchísima gente ni siquiera sabe que existen. Hoy vamos a ver 10 trucos y funciones ocultas de ChatGPT. Y atención al número 10, porque cambia bastante la manera de utilizar ChatGPT. Vamos a empezar con uno muy fácil de comprobar. ChatGPT puede recordar determinada información sobre nosotros entre conversaciones y podemos preguntarle directamente qué recuerda. Abro una conversación nueva y escribo simplemente qué recuerdas de mí. Espera unos segundos y muestra la respuesta. Dependiendo de cómo tenga configurada la memoria, ChatGPT puede mostrar información que ha guardado para personalizar conversaciones futuras. Por ejemplo, puede recordar determinadas preferencias, objetivos o información que le hayas pedido expresamente que recuerde. Por ejemplo, puedo pedirle, recuerda que cuando me explicas informática, quiero explicaciones sencillas y con ejemplos. Y esa información puede servir en futuras conversaciones. Pero aquí viene lo importante. También puedes pedirle que olvide algo. Olvida que te dije y te recuerdo hacer una prueba cuando termines este vídeo. ¿Qué recuerdas de mí? Porque puede que te sorprenda la respuesta. Ahora, ¿qué ocurre si precisamente no quieres que utilice nada de lo que recuerda de ti? Para eso está el segundo truco. Imagina que normalmente utilizas ChatGPT para trabajar, pero quieres hacer una consulta completamente independiente. Puedes utilizar un chat temporal. Lo activamos desde aquí y a partir de este momento tenemos una conversación temporal. La idea es tener una conversación separada de nuestro uso habitual de ChatGPT. Por ejemplo, puedo utilizarlo para una consulta puntual que no quiero mezclar con el resto de mis conversaciones habituales. Así que podemos verlo de una forma muy sencilla. Pero ahora imagina otro problema. Llevas media hora trabajando dentro de una conversación y quieres probar otra idea completamente distinta. No hace falta cargarte el chat original. Este truco es buenísimo para escribir guiones o programar o desarrollar ideas. Imagina que ya tengo preparado medio vídeo con ChatGPT, pero quiero probar dos versiones diferentes. En lugar de continuar siempre sobre el mismo hilo, puedo crear una nueva conversación desde este punto. Todo lo que hay antes de este punto es igual, pero desde aquí puedo seguir dos caminos completamente diferentes. Hace el guión más serio y profesional. Convierte el mismo guión en un vídeo divertido. Así puedes experimentar sin destrozar el trabajo que ya tenías hecho. Y si trabajas durante varios días sobre un mismo tema, entonces te interesa muchísimo el siguiente truco. Si utilizas ChatGPT bastante, seguramente tienes este problema. Un chat por aquí, otro chat por allí, otro que creaste hace 2 semanas, otro donde subiste un PDF y otro y al final no encuentras nada. Pero para eso están los proyectos. Por ejemplo, voy a crear y dentro de ese proyecto puedo tener diferentes conversaciones relacionadas con el mismo trabajo. Por ejemplo, una conversación para ideas, otra para guiones, otra para títulos, otra para estadísticas, pero todo pertenece al mismo proyecto. También puedo añadir instrucciones específicas. Por ejemplo, mi canal trata sobre tecnología. El público es principalmente principiante. Evita instrucciones largas. Utiliza ejemplos sencillos. Cuando hagas un guión, empieza con un gancho. Así, ChatGPT tiene mucho más contexto sobre lo que estamos haciendo. En vez de explicarle absolutamente todo desde cero, cada vez. Pero, ¿qué pasa si hay instrucciones que quieres utilizar no solamente en un proyecto, sino prácticamente siempre? Si cada vez que utilizas ChatGPT escribes cosas como respóndeme en español, explícamelo fácilmente, dame ejemplos, ve directamente al grano,
está repitiendo continuamente las mismas instrucciones. Desde los ajustes de personalización podemos indicarle cómo queremos que responda normalmente. Respóndeme en español. Utiliza un lenguaje sencillo. Pon ejemplo cuando explique conceptos técnicos. Si existen varias soluciones, ordénalas de mejor a peor. Y de esta manera no tenemos que escribir siempre lo mismo. Es básicamente configurar ChatGPT para que se adapte mejor a tu manera de trabajar. Y ahora llegamos a algo que muchísima gente todavía hace mal. Tienen un PDF y empiezan a copiar y pegar párrafos. No hace falta. Podemos subir el archivo directamente a ChatGPT. Por ejemplo, este PDF. Resume este documento y dime las 5 cosas más importantes. Y ahora ChatGPT puede trabajar directamente con el documento, pero podemos hacer cosas mucho más concretas. Busca donde habla sobre garantía. Explícame la página 15. Compara este documento con este otro y dime qué diferencias existen. Puedes buscar información, resumir, comparar documentos o pedir que te explique una parte concreta. Y también podemos trabajar con datos. Por ejemplo, cuál ha sido el mes con más ventas. A un gráfico con la evolución mensual. La diferencia es bastante grande. Antes, copiar, pegar. Y ahora sube el archivo y preguntas, pero ¿qué pasa si la respuesta que busca no está dentro de nuestro archivo? Vamos al número 7. Cuando necesitas información de Internet, puede ser una búsqueda, pero para trabajos más complejos existe una función llamada investigación profunda. ChatGPT, con la función de investigación, vamos a ver un ejemplo. En lugar de preguntarle simplemente cuál es el mejor portátil, voy a darle una tarea mucho más compleja. Investiga los 5 mejores portátiles actuales para edición de vídeo por menos de 1.500 euros. Compara procesador, GPU, RAM, pantalla, autonomía y precio. Y utiliza fuentes fiables. Finalmente, dime cuál elegirías en cada caso. Ahora ChatGPT puede investigar diferentes fuentes, comparar información y preparar una respuesta mucho más completa. Aquí tienes otro truco dentro del truco. Si estamos buscando algo importante, por ejemplo, información oficial, puedes decir, utiliza únicamente fuentes oficiales. Así reduce muchísimo las posibilidades de terminar basándote en cualquier página perdida de internet. Y ahora dejamos de escribir, porque también podemos hablar directamente con ChatGPT. Puedes hacerlo delante del ordenador o con el móvil en la mano. La voz no sirve solamente para dictarle una pregunta. Puedes mantener una conversación completa. Explícame qué es una VPN. No lo he entendido. Ponme un ejemplo muy sencillo, ¿vale? ¿Y qué diferencia hay entre una VPN y un proxy? Fíjate en algo importante. No he tenido que volver a empezar la pregunta desde cero. ChatGPT entiende que seguimos hablando del mismo tema. Esto puede ser útil para aprender, estudiar, practicar idiomas, preparar entrevistas o resolver dudas mientras haces otras cosas. Y ahora vamos a hacer que ChatGPT pueda trabajar con cosas que están fuera de ChatGPT. Dependiendo de las funciones disponibles en tu cuenta, ChatGPT puede conectarse con diferentes aplicaciones y servicios y esto puede ahorrarnos bastante trabajo. Normalmente hacemos esto. Abrimos una aplicación, buscamos información, copiamos, volvemos a ChatGPT, pegamos y preguntamos. Cuando existe una integración compatible, ChatGPT puede trabajar directamente con información procedente de este servicio. Por ejemplo, archivos, documentos, correo, calendario o herramientas de trabajo. Eso sí, aquí hay algo que siempre debes hacer. Revisar los permisos. Antes de conectar cualquier cuenta, mira exactamente a qué información está dando acceso. Y ahora llegamos al último paso. Hasta ahora siempre hemos hecho lo mismo. Nosotros vamos a ChatGPT, le pedimos algo y ChatGPT responde. Pero, ¿qué pasa si queremos que ChatGPT haga algo mañana? Este es probablemente uno de los trucos más interesantes del vídeo. Podemos pedirle a ChatGPT que haga determinadas cosas en el futuro. Recuérdame mañana a las 10 llamar al dentista.
Este sería el ejemplo más sencillo, un recordatorio, pero podemos ir bastante más lejos. Todos los viernes, recuérdame revisar las estadísticas de mi canal de YouTube. Podemos crear tareas que se repitan. Cada lunes por la mañana, dame un resumen de las noticias tecnológicas más importantes. Y dependiendo del trabajo, de tarea, podemos hacer comprobaciones periódicas y recibir un aviso cuando corresponda. Y esta es la diferencia más importante. Porque ChatGPT deja de ser solamente una herramienta a la que vienes cuando necesitas algo y empieza a comportarse más como un asistente. Y antes de terminar te voy a dejar un bonus que funciona prácticamente para cualquier tarea. Muchas veces ChatGPT responde mal porque nosotros hacemos una pregunta demasiado simple. Hazme una dieta. ¿Qué quieres conseguir? ¿Para quién es? ¿Qué limitaciones existen? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Ni prácticamente nada. Así que prueba esto. Antes de responder, hazme las preguntas necesarias para entender exactamente lo que necesito. Y ahora ChatGPT puede preguntarnos primero por la información que le hace falta. Esto puede utilizarlo para viajes, compras, guiones, programación, estudios, negocios o prácticamente cualquier cosa compleja. Porque cuanto mejor sea la información que le da, mejor suele ser el resultado. Y ahora quiero que haga una prueba. Cuando termine este vídeo, abre ChatGPT y escribe ¿qué recuerdas de mí? Y después vuelve y dime en comentarios si te ha sorprendido la respuesta. Y quiero saber otra cosa. De estos 10 trucos, ¿cuántos conocías? ¿Del 0 al 3, del 4 al 7 o más de 7? Déjamelo en comentarios. Y si quieres una segunda parte con otros 10 trucos de ChatGPT, dímelo también. Nos vemos en el siguiente.